19 de enero de 1809. En el interior de un carromato. Una pareja de comediantes, una pareja de actores, una pareja de titiriteros se encuentra en Boston. David mira complacido a su nuevo retoño. Elizabeth le acuna amablemente, tiernamente. El nuevo bebé, el nuevo niño, acierta a abrir los ojos y mira muy inquieto a su alrededor. Son las primeras horas de vida de uno de los personajes que más sorprendió al mundo. Uno de los mejores poetas, novelistas, ensayistas que nos dio la historia. Ese 19 de enero de 1809 en Boston vio la luz uno de los mayores genios de la novela gótica, Edgar Allan Poe. Y quiso el destino que naciera en el seno de una familia de comediantes, de una familia de actores y actrices, aunque también algún militar había en sus ancestros, algún general, el general Poe. Y en principio se tuvo que llamar así, Edgar Poe. Lo de Allan vendría más tarde. Su padre poco tiempo tuvo para disfrutar de él porque murió enseguida, víctima de la tuberculosis y del alcoholismo. Una constante a lo largo de la historia en la familia Poe. Y eso posiblemente ya provocó la primera incertidumbre en la vida del joven Edgar. Su madre, también tísica, murió a los 2 años, dejando huérfano a Edgar. Esos primeros años fueron tremendamente misteriosos. Edgar, un niño en principio débil, temeroso, muy tímido, buscó cobijo en la fantasía, como única salida, como único albergue. Se hizo cargo de él John Allan, un amigo de la familia, que tuvo a bien apiadarse de la infortunada vida del joven Edgar. Y de ahí viene su primer apellido, Edgar Allan Poe. Se puede decir que en esos primeros años de tutela, bajo el amparo de la familia Allan, pues no fueron malos, fueron felices. Siempre con la nostalgia, siempre con la mirada triste. Dicen que Edgar Allan Poe era un niño de mirada triste, de mirada perdida. Decían de él que era un niño que vivía siempre inmerso en sus fantasías internas. John Allan, su padre adoptivo, era un rico cultivador, un rico plantador de algodón, diferentes productos, en el viejo sur. Tan solo llevaba a Estados Unidos 25 años de independencia. Todavía no se estaban empezando a plantear lo de la secesión. Pero vamos, se puede decir que a John Allan no le iba nada mal. Y también le iba que incluso mantenía transacciones comerciales con el Reino Unido, con la antigua metrópoli. Y quiso ese destino que en el año 1815, cuando Edgar tan solo contaba 6 años, la familia Allan viajara hacia el Reino Unido. Y allí se establecieron durante más o menos 5 años. Y también dicen los exégetas de Edgar Allan Poe que esa visita al Reino Unido, esa visita a la Inglaterra isabelina, marcó definitivamente el carácter de Edgar Allan Poe. Ellos vivían en una vieja casa isabelina y él, Edgar, el joven niño, recordaba del Reino Unido cuando una vez regresó a Estados Unidos, recordaba del Reino Unido aquellas casas tan lúgubres, tan misteriosas, tan oscuras, llenas de sombras, de perfiles, de misterios. La novela gótica hacía sus primeras incursiones recogiendo las tradiciones, el folclore de tiempos pretéritos. Edgar recordaba aquellos árboles gigantes, retorcidos, que proyectaban esas sombras tan fascinantes y que tanto alentaba la imaginación del que quisiera acercarse a esa imaginación. Edgar Allan Poe quedó seriamente marcado por aquellos colegios tan rectos, aquellas institutrices tan convencidas de su misión en el mundo. Esas viejas casas, esos árboles, esos caminos, empezaron ya a trazar lo que sería la vida del joven Edgar Allan Poe.
Cuando comenzaba la adolescencia en su vida, 11 o 12 años, regresó a Estados Unidos. Un niño inquieto, tremendamente inquieto. Una adolescencia llena de problemas. Muchísimos problemas. Hasta que al fin su padre adoptivo resolvió inscribirle en la Universidad de Virginia. Contaba con 17 años. Y aquello fue el principio del fin para Edgar Allan Poe. Recordando el pasado, y la genética tiene mucho que ver en este asunto, creedme, el pasado de alcoholismo y de perturbación que había en su familia, pues Edgar Allan Poe, temeroso siempre, tímido hasta decir basta, cuando se vio aislado en Virginia, en esos círculos universitarios, pues recurrió a lo que muchos universitarios recurrían en aquellos tiempos. Las drogas, sí, las drogas, el alcohol, el juego, la mala vida. Y se dejó arrastrar por esos supuestos vicios. Aunque claro, luego no sabemos muy bien si eran vicios o virtudes, porque el legado, la obra, dicen también que en buena parte se la debemos a los excesos de Edgar Allan Poe. Pero lo cierto es que la universidad no cuajó en él. Él no se encontraba a gusto y su padre le sacó de allí y le puso a trabajar en la plantación familiar, en los negocios familiares, sitio de lo que por supuesto tampoco cuajó. La fantasía, la imaginación, el cerebro, la ambición de Edgar Allan Poe le impedían permanecer estático en un trabajo como el que le ofrecía su padre adoptivo. Probó fortuna en el ejército, llegó a ser soldado profesional, incluso estuvo dentro de la academia de West Point, siempre fracasando. Pero ya empezaron a perpetrarse sus primeras novelas, sus primeros trabajos, sus primeras poesías. Fijaos que en el año 1833, y gracias a una novela corta, un relato corto, el manuscrito dentro de una botella, cuando tenía tan solo 24 años, ya gana su primer premio. Con 24 años, $50. $50 del año 1833. Y lo principal, un crítico literario llamado Kennedy apuesta por el joven Edgar Allan Poe. Apuesta y aboga por él. Apoya al joven Edgar Allan Poe para que entre a trabajar en un periódico. Se convierte en periodista. Su mejor profesión, desde luego. Donde encontró realmente sentido a su vida. La escritura era lo que realmente motivaba a Edgar Allan Poe. Trabajó como redactor de un periódico, pero una vez más el alcoholismo se cruzó en su vida. Y el director de ese periódico estuvo a punto de despedirle. Kennedy me dio. Al final el asunto se resolvió, pero ya tenía mala fama Edgar. Eso sí, comenzaron a aparecer sus primeros relatos, sus primeras poesías. Y un buen día apareció el amor. Y ese amor tenía nombre, Virginia. Era su prima. En principio, un amor que debió permanecer oculto, que mantuvieron a escondidas. De hecho, se casaron en secreto. Una historia hermosísima, en el año 1835. Aunque esta unión ya se ratificó cara a todo el mundo en mayo del año siguiente, mayo del 36. Edgar tenía 27 años. Y Virginia era tan hermosa. Era la auténtica fuente de inspiración para Edgar Allan Poe. Si hubo algún momento de felicidad en la vida de Edgar, seguramente ese momento estuvo al lado de Virginia. A partir de entonces, todas las protagonistas femeninas de su obra se parecerían enormemente a Virginia. Dulces, educadas, terriblemente sensibles. El gran amor de Edgar Allan Poe, su prima hermana Virginia. Desgraciadamente, esta relación apenas pudo durar 11 años. La terrible enfermedad, asoló a la débil Virginia, y los últimos 6 años de vida de Virginia fueron tremendos. Él, por supuesto, ante cualquier problema siempre recurría al alcohol. Viendo a su mujer, a su amor, a su gran amor, tan enferma, decidió volver al alcohol, decidió volver al amparo de la botella. Aunque también hay que decir que es un momento lucidísimo para Edgar Allan Poe porque aparecen sus mejores obras. Es la época del escarabajo de oro. Es la época del gato negro. Y al fin, en 1840, la publicación, la recopilación de todos esos relatos en sus narraciones extraordinarias.
la gran obra de Edgar Allan Poe, la que le impulsó definitivamente. Qué maravilla de relatos, qué expresión, qué narración, cómo cuenta las cosas Edgar Allan Poe. Y qué poesías. El cuervo, que perturbó a todo el mundo. El poema de Annabelle. Esos poemas le procuraron buenos dineros. Gracias a esos poemas hizo una gira por el país recitándolos. Eso era impagable. ¿Os imagináis un recital a cargo de Edgar Allan Poe recitando El Cuervo? ¡Caramba! El Cuervo aparecerá publicado en 1845, coincidiendo con su segunda entrega de las narraciones extraordinarias. Ese dinerillo que ganó con la gira le permitió hacerse con un periódico que lamentablemente al poco se fue al traste, como casi todas las cosas en la vida de Edgar Allan Poe. En 1847 muere su gran amor, Virginia. Él está desolado. Dicen que deambulaba con los ojos perdidos por las calles, que no acertaba a entender por qué su gran amor se le había ido. Posiblemente, después de la muerte de Virginia, apareció una de sus novelas, Eleanora, inspirada en la figura de Virginia. Yo creo que todos tenemos nuestro relato favorito de Edgar Allan Poe, ¿verdad? El mío puede ser El gato negro, pero puede ser Morella, puede ser El manuscrito, La máscara de la muerte roja, El cuervo, desde luego. Fantástico Edgar Allan Poe, el mejor sin duda alguna de la novela gótica. El que supo dotar de poesía al terror. Enriquecer el relato de terror hasta tal punto que todos hemos leído alguna vez sus obras. Fatídico año 1849. Contaba con 40 años. Y un buen día le encontraron en un callejón, tirado, encogido, algunos dicen que incluso sobrecogido. El espanto se podía ver en su piel, en sus ojos, y tras un delirium tremens moría el gran Edgar Allan Poe. Tan solo 40 años de vida y tanto que aportó a la humanidad, a sus semejantes, aunque él, al parecer, por lo que vemos en sus biografías, poco cariño pudo recoger, tan solo el de Virginia, su amada, su querida, su esposa. Y quién sabe si cuando escuchamos el poema de Annabelle, en realidad Edgar Allan Poe no esté haciendo un canto a la que fue su gran amor. Hoy en nuestros pasajes de la historia, Edgar Allan Poe. En la cumbre de la literatura universal nos encontramos a Edgar Allan Poe. Está en compañía de otros grandes: Stevenson, Lovecraft, Ambrose Bierce, tantos y tantos talentos. Edgar Allan Poe, sin duda alguna, es uno de los grandes arquitectos del terror. A lo largo de su vida, de su corta vida, supo crear más de 60 relatos inquietantes, 60 narraciones extraordinarias, cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, poemas sublimes como Annabelle, Tamerlán, Al-Arad, El cuervo. La figura de Edgar Allan Poe es plena, luminosa, talento a raudales, desbordante, pero a la par, lo tremendo, lo tenebroso, la bruma que lo envuelve todo, la bruma que envolvió la vida de Edgar Allan Poe, el alcohol, el láudano, sus propios monstruos internos, los fantasmas, los espectros, todo el maravilloso universo gótico, lápidas, muertos, folclore medieval, monjes siniestros y al fondo de todo, la casa Hauser que se hunde y el manuscrito hallado en el interior de una botella y un cuervo sobre un busto de Palas Atenea mirando con ojos ígneos en derredor. Edgar Allan Poe, el poeta del terror. Nos encontramos a principios del siglo XIX.
en los recién nacidos Estados Unidos de América. En aquel tiempo, una pléyade de compañías teatrales, casi todas provenientes de Inglaterra o de Irlanda, recorrían aquel territorio, escaso de cultura, escaso de comunicación. La llegada de estos cómicos de la legua siempre alegraba el escenario de las tristes ciudades norteamericanas, principalmente las del este. Sí, era gozoso verles llegar, con sus bambalinas teatrales, con sus comedias ligeras, sus obras de Shakespeare o prodigiosos números de magia. En una de esas compañías de cómicos, de titiriteros, de actores y actrices, llegó el matrimonio Poe. Era un invierno gélido, absolutamente azotado por el frío, por los vendavales. Era un invierno tremendo, pero que sería recordado, sería inmortalizado por lo que aconteció en uno de sus días, concretamente el 19 de enero de 1809. Nos encontramos en Boston, una ciudad floreciente de Massachusetts. En Boston llegaron los Poe. Ahí estaban David Poe y Susan Arnold, Elizabeth Arnold. La llegada a Boston fue recibida con gran festividad, con gran alegría por parte de la población local. Los cómicos, los actores, se dispusieron a realizar sus funciones. El dinero era escaso, yo diría menguante, pero aún así, los actores se entregaban con entusiasmo a la realización de sus obras. Y el público asistía, aplaudía, pero dejaba escasos beneficios. David y Elizabeth, además, estaban siendo acuciados por la enfermedad y por el alcoholismo. En cuanto a la enfermedad, pues el mal característico de aquellos primeros años del siglo XIX, la tuberculosis. Elizabeth estaba embarazada ya en su 9º mes de gestación, y sintió los dolores. Aún así, esa noche del 19 de enero, representó una obra de teatro. De madrugada nació su querido hijo, aquel que llevó por nombre Edgar Poe Arnold. Pero los cómicos debían continuar. El niño había nacido. Seguramente lo primero que vieron los ojos grises de Edgar fueron las bambalinas del teatro, fueron los carromatos mugrientos, fueron los actores y actrices desnutridos. Eso fue lo primero que vieron los ojos grises de Edgar. Pero David y Elizabeth no tenían recursos económicos y debían continuar, la función debía continuar. Dejaron a Edgar, al pequeñito bebé, lo dejaron al cuidado de unas damas de Boston y partieron rumbo a la aventura. La verdad es que duraron muy poco, David y Elizabeth. Cuando Edgar tenía tan solo 3 años, sus padres ya habían fallecido. El alcohol en el caso de David, la tuberculosis en el caso de Elizabeth. Edgar era huérfano de padre y madre. Y en este momento de la historia interviene el matrimonio Allan. John y Frances Allan. John y Frances Allan constituyen un matrimonio sureño, del sur de los Estados Unidos, de los estados del sur, dedicados en cuerpo y alma al comercio, al tráfico de algodón y tabaco. John y Frances eran de origen escocés, eran escoceses, y no tuvieron el menor inconveniente, no tenían descendencia natural, no tuvieron el menor inconveniente en recoger al niño, no adoptarlo porque John en ese sentido se mostró muy riguroso. No quería tener problemas con la futura herencia. Por tanto, Edgar fue integrado en la familia, pero sin papeles por medio. John no tenía hijos en el matrimonio, pero sí extraoficialmente. Sí que se rumoreaba que había muchos hijos ilegítimos a los que John debía atender. Pero Edgar pasa a ser casi el hijo único de aquella familia. Y Frances entiende que su hijo está ahí, con ella. Es su hijo, por fin Dios Todopoderoso, le ha concedido un hijo. Edgar, que desde entonces ya será Edgar Allan Poe. El niño era extremadamente inteligente. Con 4 años ya recitaba poemas de Sir Walter Scott.
Walter Scott le acompañará toda su vida, al igual que Lord Byron, sus mentores, sus maestros, sus inspiradores. Con 4 años divertía a los amigos de la familia Allan narrando, recitando esos versos de Walter Scott. Con tan solo 6 se va a producir un acontecimiento trascendental en la vida de Edgar Allan Poe: el viaje a Gran Bretaña. John y Frances querían visitar antiguos familiares en Escocia e intentar implantar algún negocio en Londres, en la metrópoli. Las relaciones comerciales con Gran Bretaña eran muy fluidas por entonces. Y la familia Allan pues viaja a la isla. Edgar tiene 6 años y ya os digo que era muy vivaz, muy lúcido, muy inteligente. Y Edgar siente por primera vez la sensación del miedo. Le horroriza ver las lúgubres casas del Reino Unido, las casas isabelinas, esas casas tremendas, llenas de sombras, las imágenes grotescas creadas por los árboles, por los bosques ancestrales. Dicen que ahí empezó a incubar su amor por lo sobrenatural, por el terror, por el pavor, por las sombras, por los espectros. Las primeras lecturas de Edgar Allan Poe, las que realmente le apasionaron, estaban insertas en unas revistas que su padre traía a los Estados Unidos, donde se relataban pues narraciones góticas, ya sabéis, lápidas, monjes, fantasmas, folclore. Esas eran las lecturas de cabecera de Edgar Allan Poe cuando tenía 4 o 5 años. Pero cuando viaja al Reino Unido, eso lo recibe en directo. Allí es tangible. Las casas están ahí, las sombras están ahí, los árboles retorcidos están ahí. Y Edgar se sobrecoge. Edgar lo advierte todo, acumula todos esos conocimientos. Tiene tan solo 6, 8, 10 años, visita algunos colegios del Reino Unido, destaca en historia, en matemáticas, en álgebra, pero sobre todo destaca en deporte. Es un magnífico deportista, muy tímido, muy recatado, pero tiene una excelente constitución física. Con 15 años, la familia Allan regresa a los Estados Unidos. Edgar ya es un mozalbete y realiza sus primeras composiciones, inspirado siempre en la figura de Lord Byron. Digamos que sus obras principales, sus obras referenciales, son las de Walter Scott, como antes hemos dicho, pero principalmente de este autor tiene Ivanhoe. Ivanhoe es su gran texto, su gran libro. Siempre le acompaña Ivanhoe. De Walter Scott pues va a recibir nada más y nada menos que las influencias más claras a la hora de crear un argumento. La complejidad argumental, esa la hereda de Walter Scott. También la narrativa épica. Edgar Allan Poe era muy épico, pues la narrativa épica, la complejidad argumental. Pero luego el lirismo, ese lo recoge de Lord Byron, de su Manfredo, por supuesto. Por tanto, Ivanhoe y Manfredo son esas lecturas de referencia para Edgar Allan Poe. Los primeros versos son compuestos en homenaje precisamente a Lord Byron. Y llega el amor para Edgar. Edgar, como os digo, era tímido. Él había recibido mucho entrenamiento físico, su constitución era atlética, y eso le hacía estar por encima de la media de los jóvenes sureños, que no estaban muy acostumbrados a eso de entrenarse en el deporte. Pero no optó por ser el cabecilla de esos chicos, de sus primeros amigos. Optó simplemente por retarse a sí mismo. Realizaba cosas absurdas, como por ejemplo nadar contracorriente durante más de 6 millas, o realizar fugas sorprendentes, esconder sus poemas como si fueran tesoros. Es un niño raro, ya os digo que tan inteligente que era difícil de entender en aquel tiempo. Sus padres adoptivos no lo entendían. En su vida se cruza Sarah Elmira Royston. Sarah Elmira es una jovencita magnífica, bellísima, que también se enamora de Edgar. Pero sus padres, los padres de Sarah y los de Edgar, deciden que esa relación no es posible, que no es viable, que los jóvenes ante todo deben estudiar, que no se pueden relacionar. El corazón de Edgar, ya roto por algún enamoramiento, nada más y nada menos que se enamoró de la madre de un amigo suyo, una joven madre, una joven viuda. Era un amor imposible, por supuesto. Además, esta joven viuda murió también víctima de la enfermedad. Edgar estaba
dando muestras de melancolía. El pesimismo, la depresión planeaba en su universo. Pues lo de Sara se frustra, no puede ser. Si en cambio llega la consumación de llegar a la universidad, de inscribirse en la universidad. Se inscribe, por supuesto, en lenguas clásicas, y aquí le tenemos en la Universidad de Virginia, encantado y feliz, en ese año 1826. Tiene tan solo 17 años, pero ya está en la universidad, y el ambiente universitario le fascina. Le fascina lo bueno, lo beneficioso de la universidad, y también lo pernicioso, lo malo. Porque los jóvenes del sur se divertían, y mucho, y la universidad era el escenario propicio para esas diversiones. ¿Y cómo se divertían los jóvenes del sur? Mujeres, alcohol y drogas, juegos de cartas, tabaco, juergas. Todo eso cautivó también el alma de Edgar Allan Poe. Se interesó tanto por el alcohol que todos sus amigos llegaron a preocuparse. Cuentan que cuando ingería el primer vaso de alcohol, el primer vaso de whisky, Edgar adquiría una lucidez impresionante. Era verbilocuaz, hablaba, exponía, reflexionaba, eso con el primer vaso de whisky. Pero cuando llegaba el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, Edgar se convertía en un auténtico pesado. Entonces afloraban sus pesadillas, sus miedos internos, acosaba a los amigos, regañaba, peleaba, y finalmente caía al suelo vencido por los efectos del alcohol, de los que tardaría muchos días en salir. Y así, una tras otra. Con 17 años, Edgar era ya un alcohólico. A esto sumaba drogas como el láudano. En fin, que Edgar estaba echando a perder su corta vida. Su padre adoptivo, John, estaba francamente pues muy preocupado, muy cabreado con la actitud de su hijo adoptivo. Le redujo ostensiblemente la paga, y esto entristeció el ánimo de Edgar Allan Poe. En diciembre de 1826, es decir, ni siquiera estuvo un año en la universidad, pues tuvo que dejarla. Tuvo que dejar la universidad y dedicarse a trabajar en el negocio de sus padres adoptivos, aunque pronto las discrepancias, el enfrentamiento con el padre se hizo notar. Realmente nunca se llevaron bien. Esto Edgar no lo supo entender. Él estaba pues muy cobijado, muy protegido por su madre, por Frances, y en ella pues basaba su existencia. Era la única mujer que le había querido, que le había cuidado, la única mujer que realmente le entendía. Quizás esa sobreprotección pues influyó negativamente en el alma de Edgar Allan Poe. Él confesaría en alguna carta años más tarde que realmente era un niño mimado, que todo lo que él decía era ley en su casa. Y eso John Allan pues no lo llevaba bien. Rompieron. Edgar se convirtió en un vagabundo. Estuvo merodeando por alguna ciudad, pero en 1827, gracias al apoyo de su madre, eso sí, el apoyo a escondidas de su madre, y el apoyo también de un pequeño editor, logra publicar su primer libro, por nombre Tamerlán y otros poemas. Edgar tiene tan solo 18 años y está muy ilusionado con este libro, pero recibe una crítica nefasta. Los críticos literarios eran feroces en aquel tiempo y no le dieron el beneplácito a este libro, a este primer libro de Edgar Allan Poe. Eso, por supuesto, hizo que Edgar cayera otra vez en la pesadumbre y otra vez en el alcohol. Cada cosa que ocurría en su vida, fuera negativa o positiva, influía para que Edgar volviera a la botella. Una constante en su vida atormentada. Edgar, como un vagabundo, al final opta por alistarse. Estamos finalizando la década de los 20 en ese siglo XIX, y aquí tenemos a Edgar Allan Poe alistado al ejército de los Estados Unidos de América. Y fijaos, se alista con un nombre falso, Edgar A. Perry. Es acuartelado en Carolina del Sur, en un paisaje que le interesa tanto que posteriormente lo veremos reflejado ese paisaje en una de sus mejores obras, El escarabajo de oro, auténtico germen, auténtico semillero de la novela detectivesca, de la novela policíaca, El escarabajo de oro. Bueno, pues los escenarios, los paisajes del escarabajo de oro son los mismos que vio Edgar Allan Poe en ese cuartel de Carolina del Sur.
Ya os digo que esos ojos grises lo vieron y lo analizaron todo, quedaron con todo, quedaron prendidos de todo, y luego lo vimos en esos relatos suyos. Su madre fallece, Edgar Allan Poe visita la casa familiar. Ante la tumba de la madre, el dolor es tan intenso que cae fulminado, se desmaya. ¿Qué hacer? La única mujer que le entendió se fue para siempre. Edgar estaba solo, era un náufrago. Todos presumían, sus cercanos presumían, que tarde o temprano Edgar pasaría a otro plano existencial. Pero no, siguió empeñado en ser militar. En junio de 1830 consigue más o menos una especie de acuerdo con su padre, una especie de abrazo con su padre, abrazo simbólico, y pues con alguna influencia, con alguna carta, consigue que su hijo adoptivo ingrese en la Academia Militar de West Point, la más prestigiosa de la Unión, de los Estados Unidos. Pero va a durar poco. En febrero de 1831, Edgar Allan Poe había hecho todo lo necesario para ser expulsado de West Point. Y en efecto, fue expulsado. Se llevó como recuerdo el grueso capote de cadete. Ese capote que le acompañaría ya toda su vida. Siempre estuvo ceñido a ese capote. ¿Acaso un recuerdo de la juventud que dejaba atrás? En 1831 tenía todo por delante, todo por hacer, nada en los bolsillos. Pero sigue intentando ser escritor. Y llegamos al año de inflexión en la carrera profesional de Edgar Allan Poe. Nos encontramos en 1833. Se presenta a un concurso literario promovido por un periódico, el Messenger, y consigue el primer premio. Su relato, manuscrito hallado en una botella, consigue ese primer premio. 1833 es un año de ilusión, de emoción. Ha ganado un primer premio. Alguien ha leído su relato. Ese relato ha sido merecedor de un premio. Puedo empezar a escribir. Y además, empieza también a trabajar como periodista. Y eso ocurre en la ciudad de Richmond, una ciudad muy activa, una ciudad preciosa, donde Edgar empieza a trabajar y nada más y nada menos que inaugura su etapa periodística con un relato, Berenice. Todos empiezan a hablar de aquel joven talento. Todos quieren saber algo más. Fijaos qué detalle. A lo largo de la carrera periodística de Edgar Allan Poe, en todos los periódicos para los que trabajó, en todos se multiplicó el número de suscriptores. Los relatos, los cuentos, las críticas literarias, todo lo que contaba, era un auténtico comunicador, era un comunicador nato. Ya os digo, en cada periódico en el que caía, ese periódico crecía como la espuma. Sus tiradas se multiplicaban por 4, por 5, por 6. Con ellos estaba Edgar Allan Poe. Y también, por fin, el amor llega definitivamente al corazón de Edgar. Ya en 1829 había conocido a su prima Virginia. La niña tenía 7 años, pero llama la atención de Edgar Allan Poe. En 1835, cuando Virginia tiene tan solo 13 años y Edgar tiene 26, se casan en secreto. Virginia era dulce, Virginia era hermosa, era una auténtica hada del bosque. Tenía 13 años y tanta dulzura que parecía muchas veces que flotaba en lugar de andar. Virginia era el sueño idealizado de Edgar Allan Poe. Era su Annabelle, la que posteriormente veríamos en el poema. Pero Virginia, dicen que siempre tuvo 13 años. Siempre los tuvo. No quiso crecer. El gran amor de Edgar. En 1836 todo se descubre y ratifican su amor en público. Se consolida esa relación. Edgar quiere trabajar solo por Virginia, su auténtica musa, su inspiradora, su querida, su amada, su esposa. Y llegan los relatos, y llega vivir en Nueva York, su eterna Nueva York, su querida Nueva York. En 1838 aparecen sus mejores cuentos, siempre en medio de la necesidad, siempre rodeado por las deudas, pero aparecen sus mejores cuentos, sus mejores narraciones. Ahí estaba Morella, ahí estaba Legeia, ahí estaba el hundimiento de la casa Husser, sus grandes composiciones poéticas también. En el 39 finalmente se decide a publicar un libro, se decide más que nada a recopilar todos los relatos que ha ido dejando por este periódico, por aquel, por el otro, y aparecen a finales de ese año 1839
cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Sí, amigos, han nacido las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. La crítica queda fascinada. El lector medio aplaude a Edgar Allan Poe, el escritor popular. Todos quieren más y más relatos. Es un gran momento para él. Pero Virginia empieza a dar muestras de enfermedad. Virginia era delicada como una porcelana. Un buen día, en ese tiempo, en esos años felices de los años 40 del siglo XIX, Virginia estaba cantando una cancioncilla que gustaba mucho a Edgar. Y en un momento de esa canción, la hemoptisis hizo acto de presencia. Una vena, un vaso capilar, estalló, provocando que Virginia vomitara una riada de sangre, un chorro de sangre. Edgar se queda absolutamente perplejo. No entiende lo que ha ocurrido. Virginia cae desmayada al suelo. Se ha manifestado la tuberculosis con total virulencia. Virginia desde entonces estará débil, con la mirada ausente, y Edgar vuelve a caer con más furia que nunca en el alcohol. Vuelve a rechazar a la humanidad, vuelve a odiar a la humanidad que le quiere arrebatar a su amada. Son momentos muy duros. Nos acercamos al año de 1845. Una figura empieza a revolotear en el universo Poe. Es una figura negra. Es la figura de un cuervo. Edgar empieza a pensar en ese cuervo maligno que cada noche se posa en el umbral de su puerta, que cada noche parece reivindicar el alma de Poe, parece querer llevarse el alma de Poe y a la vez el alma de Virginia. El cuervo aparece en enero de 1845. Un poema que en principio solo debía servir para ganar algo de dinero, solo eso y nada más. Nevermore. Pero El Cuervo se convierte en la obra cumbre de Edgar Allan Poe. Fue un trabajo, fue una composición corregida, rectificada 1001 veces, 1001 noches, 1001 botellas. Pero lo consiguió. Una obra cumbre, una obra maestra. Todos adoran a Edgar Allan Poe. Todos quieren saber de él. Se organiza una gira por el país. Además, Edgar tenía una voz muy agradable, una voz contundente, y cuando recita sus obras, cuando recita sus cuentos, pues bueno, la gente queda absolutamente maravillada. Edgar Allan Poe está siendo más alabado que nunca, más aplaudido que nunca. Gana algún dinero que por supuesto sirve para pagar las innumerables deudas que acumula la familia. Qué gran momento, aparece la segunda entrega de Narraciones Extraordinarias. Son ya muchos cuentos, muchos relatos, al calor de la hoguera. Pero en 1847, en enero también, enero marca mucho la vida de Edgar, en enero de 1847, Virginia fallece. La última mirada para ella, el último recuerdo, el último halo de vida para ella. Ahí sí que realmente Edgar se convierte en un náufrago, se deja llevar. Hay una imagen patética, cuando llevan el féretro para ser enterrado, va la comitiva fúnebre y Edgar lo único que supo hacer, estuvo sin hablar muchos días, lo único que supo hacer fue enfundarse en su capote de cadete y acompañar el féretro de Virginia. Se abandonó por completo. Los delirios eran constantes, los monstruos estaban cada vez más a su lado. Los espectros aparecían y le miraban, parecían increparle. El láudano, el alcohol, todo se había instalado en el cuerpo de Edgar Allan Poe, pero sobre todo el sufrimiento. Intentó rehacerse, escribió algún relato, Eureka, por ejemplo, desde ese periodo. Lo intentó todo, incluso volver al antiguo amor de Sarah Elmira Royster. Intentó volver a ese amor. Incluso llegaron a pactar una fecha para la boda. Nos encontramos en el año de 1849. Edgar quiere volver a empezar, tiene 40 años, pero quiere volver a empezar. Le han despedido de todos los periódicos. Incluso llegó a dirigir el suyo propio, el Broadway Journal, pero también se hundió. Está arruinado, más arruinado que nunca. Pero Sarah sigue conservando ese amor por él. Pues la cosa saludable del primer amor, de los primeros años. Han pactado el 17 de octubre. El 17 de octubre se van a casar. 17 de octubre de 1849.
Edgar quiere visitar a unos amigos para comentarles el feliz acontecimiento, que posiblemente todo va a cambiar, que va a ser una persona nueva, que seguirá queriendo a Virginia, pero que Sarah también va a estar a su lado. Y visita Baltimore, realiza una parada en Baltimore, el 7, ante los días previos al 7 de octubre, realiza una parada en Baltimore. Nadie sabe lo que ocurrió, se le pierde la pista en esos primeros días de octubre. Lo que sí se sabe es que apareció en el callejón más inmundo de la ciudad, con ropas que ni siquiera eran las suyas. Era un tiempo electoral, dicen que los políticos sobornaban con alcohol a los vagabundos para que votaran a favor de ellos. Nadie sabrá nunca lo que le pasó a Edgar Allan Poe, nadie lo sabrá nunca. El caso es que le encontraron en un callejón inmundo. Era víctima del delirium tremens. Más borracho que nunca, más sórdido que nunca. Fue llevado al hospital, estuvo delirando, insultaba, escupía a las enfermeras, hablaba con los espectros, los fantasmas le visitaban. En aquella madrugada del 7 de octubre de 1849, cuando esa madrugada estaba en su máximo esplendor, Edgar Allan Poe acertó a musitar sus últimas palabras: que Dios se apiade de esta pobre alma. Edgar Allan Poe murió, pero pasó a la leyenda, se convirtió en leyenda, en mito. Sus narraciones extraordinarias pasaron de generación en generación. Sus más de 60 cuentos, ahí están para deleite de todos, sus poemas, sus composiciones y su mundo interior, sus espectros, sus lápidas, lo sobrenatural, el poeta del terror, aquel que supo conmover a su sociedad, a la sociedad coetánea suya. Al siglo XIX y al siglo XX, Lovecraft se fijó en Edgar Allan Poe. Todos los que quisieron escribir se fijaron en Edgar Allan Poe. Sin duda alguna, el mejor. Sin duda alguna, aquel que supo heredar del gótico todo lo que supo después trasladar a la sociedad que le aplaudió. Edgar Allan Poe, poeta del terror, pero poeta también de lo sublime.